Hola, almas liberales, qué gusto volverlos a ver. El día de hoy vamos a hablar de por qué Alemania es uno de los países más ricos del mundo gracias a su exitoso modelo económico. Vamos a ello. A primera vista, uno podría pensar que esto se debe a que es un oasis capitalista y libertario, pero en realidad es muy intervencionista, tiene impuestos al trabajo elevados, ya que sus trabajadores pagan aproximadamente el 50% de sus salarios en impuestos y en otros como el IVA y el consumo. A su vez, su salario mínimo es uno de los más altos de Europa y su burocracia no es muy ágil. Todas estas adversidades hacen que nos preguntemos por qué es tan rico. Para hablar de su éxito económico, primero hay que recordar que fue la gran perdedora de la Segunda Guerra Mundial, quedando sin instituciones, territorio y con sus ciudadanos divididos entre este y oeste, con una deuda enorme para compensar a los ganadores de la guerra. Sin embargo, prácticamente 20 años después de este hecho, Alemania ya era más rica que Francia y el Reino Unido. Más tarde voy a profundizar sobre cómo superaron este gran obstáculo. Entonces vamos a ver las razones de por qué un país que estaba destruido logró rápidamente volver a ser una potencia mundial. El primer motivo lo encontramos en la educación. En el siguiente gráfico podemos observar que desde mediados del siglo XIX, Alemania ya contaba con más de la mitad de su población alfabetizada, superando países como Francia, Italia e igualando al Reino Unido. Estas altas tasas de alfabetización se debieron a que, a diferencia de otras regiones de Europa donde la educación estaba destinada a las élites de la burguesía y la nobleza, en Alemania era universal. Estaba pensada para que hasta el más pobre pudiera tener acceso al conocimiento y a la formación profesional. El sistema educativo alemán tiene un modelo muy centrado en la productividad. A los niños alemanes se les separa en tres tipos de escuelas diferentes desde que son muy pequeños en función de su capacidad académica, es decir, que juntan a los alumnos con buenas notas por un lado y los separan de los que sacan peores notas. Esto puede ser un gran problema a nivel social o incluso generar desigualdad, pero a su vez esto genera una gran ventaja, y es que los niños alemanes con mayor potencial, al estar todos juntos, se les puede dar temarios más avanzados con los que aprovechar mejor sus capacidades y así hacer que en el futuro puedan ser los mejores ingenieros, físicos o matemáticos que trabajen en estas innovadoras empresas alemanas. El resto de alumnos menos sobresalientes estudian formación profesional y trabajan también como aprendices. Es una enseñanza que está muy adaptada a las necesidades del mercado laboral. Para alcanzar esta eficiencia educativa, Alemania utiliza el macro modelo de descentralización federal, donde el Estado Nacional le delega a sus 16 comunidades territoriales o Länder la potestad de legislar en materia educativa. Estas competencias incluyen, por ejemplo, la organización de su propio sistema educativo, seleccionando del temario más adecuado y la revisión y financiación del sistema. En síntesis, podríamos decir que el modelo educativo alemán es un modelo completamente orientado al mercado laboral y a las necesidades productivas del país. Se busca que los alumnos desarrollen ideas innovadoras teniendo una visión más allá que trabajar para alguien más. Motivo 2. La industria innovadora. Esto es importante porque hasta la Segunda Guerra Mundial Alemania era un país basado en la industria, pero no en cualquiera, sino en la más competitiva e innovadora del mundo, que incluían cosas como la aspirina. En 1897 la compañía Bayer desarrolló el primer analgésico con efectos secundarios mínimos. El automóvil. En el año 1886 Casben y Gottlieb Daimler hicieron que el ser humano fuera móvil con un triciclo impulsado por motor y un carruaje motorizado. La bacteriología, desarrollado en 1870 por Robert Koch. Todas estas invenciones e industrias competitivas no habrían sido posibles sin unos ciudadanos muy bien formados en materias como las matemáticas, química o física, lo cual lo vemos reflejados en sus premios Nobel. Por ejemplo, aquí Adolf von Bayer, premio de química en 1905 por sus aportes a la química orgánica. Emil Adolf von Behring, premio Nobel de Medicina en 1901 por sus aportes a la bacteriología. Carl Ferdinand Braun, premio Nobel de Física en 1909 por sus aportes a las comunicaciones. El tercer motivo es el espíritu empresario. Alemania antes de la Primera Guerra Mundial tenía un sector empresarial muy fuerte. El Estado, por ejemplo, obligaba a las empresas nacionales a que invirtieran en otros países la misma cantidad de dinero que en la propia Alemania, o permitiendo a las empresas grandes formar cárteles con los que dominar el mercado. Para el 1913, el 63% de las exportaciones germanas eran bienes terminados y dominaban los principales mercados de Europa continental, con excepción de Francia. Así, antes del estallido de la Gran Guerra,
Alemania ya era la gran potencia industrial del mundo, la segunda solo superada por Estados Unidos. La combinación entre el alto nivel educativo alemán y el fomento del espíritu emprendedor por parte del gobierno hace que hoy sea uno de los países con mayor inversión en I+D de todo el mundo. Gran parte de la innovación la destinan a la industria automotriz, en la que trabajan unas 800.000 personas, siendo una importante impulsora del sector de la movilidad sostenible a nivel global. Entre sus marcas se destacan Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi y Porsche. Antes de la Primera Guerra Mundial, la región alemana tenía muy buenos accesos a materias primas como el carbón, hierro o los recursos marítimos. También tenía una destacada posición geográfica que le permitió hacer negocios con multitud de países para exportar los productos de su enorme y protegida industria. A diferencia de otros países donde los sindicatos son un poco más que enemigos de las empresas y extensiones de los partidos políticos, en Alemania están estrechamente ligados a los círculos empresariales. Incluso tienen representantes en los órganos de dirección y gestión de las empresas, llamados comités de empresas. Estos comités representan los intereses de los trabajadores en sus respectivas compañías, supervisan el cumplimiento de las leyes vigentes, las normas de protección de los trabajadores, los convenios salariales y los acuerdos empresariales con el empleador. También promueven la igualdad de trato de los empleados y la integración de trabajadores extranjeros. Gracias a esto, tanto sindicatos como empresas pueden trabajar en equipo para buscar un beneficio conjunto. Existe un diálogo continuo para llegar a un consenso sin buscar batallar como perros y gatos. Un ejemplo que encontré y que ilustra esta diferencia cultural es que en Francia apenas hay estatuas que representan a pioneros empresariales, ni hablar por ejemplo acá en Argentina. A los trabajadores franceses a finales del siglo XIX les encantaba demoler estas estatuas y la idea era clara, no expresar en ningún momento la voluntad de cooperar con las empresas. Alemania es un país donde las disputas políticas sobre temas elementales han quedado en el pasado. No existen grandes diferencias entre la derecha y la izquierda o entre conservadores, socialdemócratas y liberales. Han demostrado la importancia de la democracia para el funcionamiento de una sociedad desarrollada, mostrando la utilidad de negociar y construir consensos, dejando de lado las diferencias políticas de los distintos partidos frente al objetivo común de asegurar estabilidad política, el funcionamiento adecuado de las instituciones y la sana alternancia en el poder. Los principales partidos de izquierda y derecha, con el apoyo de los sindicatos, han llegado a gobernar en coalición cuando no han tenido una mayoría absoluta, algo que en otros países sería imposible de pensar. ¿Por qué es tan importante la estabilidad política y la ausencia de movimientos radicales? La respuesta está en el largo plazo. En grupos políticos radicalizados y populistas, el objetivo de los gobernantes es conseguir resultados y votos en el corto plazo. En cambio, con grupos políticos unidos que buscan consensos, es mucho más fácil llevar a cabo políticas que persigan el largo plazo. Un gran ejemplo de esto fue el plan alemán llamado Agenda 2010, implementado entre 2003 y 2005, que sirvió para salvar al país de la crisis del 2008. Brevemente, este plan consistió en un gran consenso político por el que se acordaron bajadas de impuestos, disminución en las regulaciones de contratación y reformas en los sistemas de ayuda al desempleo. Alemania ha tenido deudas bélicas con medio mundo. Fue la gran derrota de las dos guerras mundiales, debiendo pagar las llamadas reparaciones de guerra, y lo ha hecho hasta el último centavo. En 2010, por ejemplo, terminó de pagar las deudas de la Primera Guerra Mundial. Estos eventos han llevado a que los alemanes odien endeudarse, prácticamente le tienen fobia a pedir dinero a los demás, y eso tiene ciertas ventajas. Por una parte, durante los periodos de crisis como la del 2008 o la que sufrieron recientemente con la guerra de Ucrania, las empresas alemanas tenían un endeudamiento mucho más bajo que el de otros países como Estados Unidos o Francia, lo que les permitió resistirlas de manera mucho más fácil. El gobierno también se caracterizó por lo mismo. La deuda pública se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, lo que les ha permitido poder gastar dinero cuando venían épocas malas y no ahogar sus cuentas públicas con posteriores pagos de intereses cada vez más elevados. Ante estas características de la cultura alemana, no es casualidad que sea uno de los países con mayores tasas de ahorro por habitante. En definitiva, hasta la primera mitad del siglo XX, Alemania era un país puntero, con grandes empresas muy innovadoras y con la población mejor formada del mundo. ¿Acaso algo podía salir mal?
Sí, la Segunda Guerra Mundial y con ello la destrucción y descomposición del país. Sin embargo, se pudo recuperar realmente rápido gracias a sus ciudadanos con mucha formación, los empresarios con sus recetas de éxito, sus patentes y su cultura productiva. Solo hizo falta el tiempo suficiente como para reconstruir las infraestructuras, los edificios y la seguridad jurídica para que la economía alemana volviera a despegar. Este modelo de éxito se ha mantenido inalterable hasta el día de hoy. Para resumir todo lo visto, voy a mencionar los consejos que da Angela Merkel, la ex primera canciller de Alemania, para el crecimiento económico de un país, que son: fortalecer la negociación colectiva y la participación de los representantes de los trabajadores en las empresas, apostar por una formación profesional y continua de calidad, fomentar la flexibilidad interna y desarrollar una política económica de concentración de recursos en sectores estratégicos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Cualquier cosa que me quieran decir va a ser bienvenida para seguir mejorando. Un saludo a todos, menos a aquellos que piden más Estado.